No haces tu trabajo en el día más importante y no te castigan, sino que te quitan responsabilidad. Mientes y con eso te ahorras que te vuelvan a preguntar por la verdad. Te autodestruyes profesionalmente, pero eso es lo que te salva penalmente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Mazón se libra, el triunfo judicial de la irresponsabilidad. Un año y 5 meses después de la Dana, Carlos Mazón acaba de recibir esta semana probablemente la mejor noticia de su vida. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia descarta juzgarle por la tragedia. No le imputa, no le interroga, nada. Hay una jueza en Valencia que lleva investigando posibles delitos en la gestión de la Dana desde hace, casi año y medio. La magistrada se llama Núria Ruiz Tobarra y a ella le debemos casi todo lo que sabemos sobre lo que pasó. Ha interrogado a escoltas, a los asesores directos de Mazón, a la periodista que estaba con él en el Ventorro, a los que sí estaban en el centro de emergencias, a los que no consiguieron localizar a Mazón y no se atrevían a mandar el mensaje de alerta hasta que ya fue demasiado tarde. La investigación de esta magistrada habla de negligencias graves que pudieron derivar en 230 muertes, que quizá puedan considerarse como homicidios por imprudencia. La jueza ha imputado por esto a la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y a su número 2. Pero la jueza no podía imputar a Carlos Mazón, porque Carlos Mazón estaba aforado y sigue aforado. Ya no es presidente, pero sí diputado autonómico. Así que con todos esos indicios acumulados, la magistrada le dijo al Tribunal Superior de Valencia: oye, yo creo que está claro que hay que imputarle, aquí te lo dejo todo, pero la decisión solo la podéis tomar vosotros. Y la decisión ha sido que no. Carlos Mazón se libra de la justicia. Sergi Pitarch, director del diario.es en la Comunitat Valenciana. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Sergi, vamos a ir desgranando las claves de esta decisión tan trascendente y tan sorprendente, supongo, para mucha gente, después de año y medio, teniendo cada vez más claro que Carlos Mazón claramente no estaba haciendo lo que debía aquella tarde. Pero empecemos por los argumentos básicos que claramente están chocando aquí. Por un lado, los de la jueza de Catarroja. ¿Cuáles eran las razones de la jueza del caso de la Dana para pedir al Tribunal Superior que imputara a Carlos Mazón por un delito de homicidio imprudente? Pues los argumentos de la jueza son muchos, además es una exposición razonada de más de 100 páginas. Ya prácticamente se basaba en 5 puntos. La negligencia en el nivel supremo de capacidad de decisión, ese nivel supremo es el presidente de la Generalitat. Una negligencia que se prolongó durante horas mientras los fallecidos se iban sucediendo, y esto es entrecomillado. Una falta también de coordinación en la administración presidida por Carlos Mazón. Y luego ausencia y omisión en la toma de decisiones. Es decir, la jueza basa gran parte de su exposición razonada en la comida del Ventorro, donde Carlos Mazón hubiera omitido sus responsabilidades en la gestión de la Dana. Pero a su vez también hay un quinto punto y también muy importante, que son los WhatsApps con su jefe de gabinete, donde sí que parece que Mazón da órdenes a José Manuel Cuenca para que reduzca la extensión de la alerta, o sea, para que minimice la actuación de la alerta. Estos 5 puntos, digamos, serían el resumen de esa petición de imputación de Carlos Mazón. ¿Y por qué, Sergi, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que tiene la última palabra, acaba de decir que no, que Carlos Mazón no es imputable, que no puede ser penalmente responsable de lo que pasó? Pues los argumentos básicamente del Tribunal Superior de Justicia, de los 5 magistrados, porque además votan por unanimidad, básicamente es desmontar este auto de la jueza. Lo que viene a decir es que Carlos Mazón prácticamente es una persona inimputable porque, según la ley de emergencias y el plan de inundaciones, el mando único, insisten mucho, el mando único de la emergencia, la gestión de la emergencia era de Salomé Pradas, era de la consellera. Y, por tanto, el presidente no tendría ninguna responsabilidad en esa gestión. Incluso lo eximen de su potestad de coordinación del gobierno valenciano. También dicen que esa coordinación del gobierno no tendría ninguna repercusión penal porque no estaría obligado a estar presente en el día a día de la gestión de la emergencia. Luego también desecha prácticamente la posibilidad de que los audios o los WhatsApps entre Carlos Mazón y su jefe de gabinete tengan también ninguna relevancia penal, porque por la misma razón de que no se podría ser imputado por la coordinación y no podría ser imputado porque no es el mando único de la emergencia, pues tampoco
sería ningún problema que él hubiera hablado con su jefe de gabinete, le hubiera dado algunas órdenes, porque en realidad la que tenía la última decisión en la gestión de la emergencia era Salomé Pradas. El Tribunal Superior lo que dice, Sergi, si no me equivoco, es, bueno, puede que todo aquello fuera un desastre político, que Carlos Mazón cometiera una irresponsabilidad política, pero eso no significa que sea delito. Y esto, Sergi, nos lleva casi a la primera conversación que tuvimos justo después de la Dana, cuando hablábamos de la actitud de Mazón, que al principio era dialogante, comparecía con Pedro Sánchez, se hacía responsable de la gestión en primera línea, pero eso empezó a cambiar. Asombrosamente empezó a tomar algunas decisiones políticamente muy extrañas que, claro, ahora cobra sentido. Claro, ahora cobra sentido. Una de ellas fue muy importante, que no declarara la emergencia catastrófica. La emergencia catastrófica es una figura que hay en la Ley de Emergencias Valencianas que hubiera permitido al presidente de la Generalitat, ante la gravedad de los hechos o ante la previsión de que los hechos fueran muy graves, tomar el mando, tomar esa responsabilidad y coordinar directamente la emergencia. Solo habiendo asumido esa emergencia catastrófica, dice el Tribunal Superior de Justicia, Carlos Mazón hubiera sido el responsable de la gestión de la emergencia. De hecho, los primeros días, cuando nosotros preguntábamos en Presidencia de la Generalitat por qué Mazón no había llegado al CECOPI ahora, ellos siempre nos decían que no tenía que estar en el CECOPI, que no era su responsabilidad en el CECOPI, y una cosa mucho más llamativa, y es que nos llevaban al artículo de la ley que hablaba de que el mando único estaba en manos de la consejera Salomé Pradas, vendiendo totalmente a su subordinada. Claro, esto que nos extrañaba mucho ahora cobra un sentido brutal, ¿no? Y es que al final fue esa irresponsabilidad de Carlos Mazón ha sido lo que le ha salvado de acabar imputado por el Tribunal Superior de Justicia, según los criterios del Tribunal Superior de Justicia. Con el paso de los días, Mazón fue cambiando su versión de hasta qué punto estaba o no estaba pendiente de lo que sucedía en la provincia de Valencia con motivo de la Dana. Al principio intentó decir que estaba muy implicado. Yo media tarde ya estaba allí. Esta versión empieza a cambiar cuando Sergi Pitar y mis compañeros del diario.es en Valencia el 8 de noviembre desvelan que Mazón comió aquella fatídica tarde en un reservado de un restaurante, El Ventorro, con una periodista, Maribel Vilaplana. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. Mazón seguía diciendo, yo estaba comunicado todo el rato, pero en paralelo la investigación judicial empezaba a pintar un horizonte muy oscuro para los responsables de no haber mandado a tiempo la alerta a los móviles, que habría salvado quizá muchas vidas. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Desgraciadamente aquí ya la cobertura era también muy mala, entraba y salía. Y lo que al principio era yo me incorporé a las 7 de la tarde, se convirtió en la versión de yo no llegué hasta las 8:30. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Sergi, todo esto en su momento era escandaloso y sigue sonando escandaloso a día de hoy porque era tan evidente que nos estaba mintiendo, que estaba ocultando información, que cambiaba de versión conforme iban saliendo detalles de las llamadas, del Ventorro, de qué hacía con la periodista, para desesperación incluso de su propio partido, ¿no? Carlos Mazón se estaba autodestruyendo políticamente con todo esto, estaba muy claro. Pero claro, todo era parte de una estrategia judicial. Autodestruirse, sí, pero para salvarse. Ahora con el tiempo nos evidencia aún más cómo se siguió la estrategia. Y solo cuando la jueza de la Dana preguntó y le reclamó a la Generalitat, díganme ustedes todos los cargos políticos que estaban en el CECOPI antes de que se mandara a las 20:11 el ESALER. Solo es en ese momento cuando Mazón, pese a todas las críticas que recibió públicamente, Mazón dijo, no, yo no estaba a las 7 de la tarde, yo llegué a las 8:28. Con esa afirmación también se salvaba penalmente, o sea, quedaba en evidencia sus mentiras, quedaba en evidencia que él no había estado en su puesto de trabajo en toda la tarde, pero le salvaba penalmente, ¿no? Esa contradicción se ve ahora más clara también con el auto del TSJ. Evidentemente la Generalitat contestó que solo estaba el presidente de la Diputación y otros cargos de la Generalitat, pero no estaba Carlos Mazón, y es cuando filtraron la foto esa famosa de Carlos Mazón saludando a las 20:28 entrando al centro de emergencias donde se estaba realizando la reunión del CECOPI.
Pasan los meses y Mazón resiste en el poder. Sabe perfectamente que está políticamente muerto, casi no puede salir a la calle, no puede hacer eventos públicos, pero no quiere perder el aforamiento. Por eso no dimite. Y sin embargo, llega el primer aniversario de la Dana y llega el acto fúnebre en presencia de los familiares de las víctimas. ¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos han matado la vida! ¡A todos, cabrón! ¡Ríete! Aquí todo se precipita, se hace insostenible que Mazón siga al frente de la Generalitat. Y dimite. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, pero ya no puedo más. Ya no puedo más, dice Mazón, pero en realidad sí que podía más. Porque entre bambalinas siguió tejiendo una estrategia para dimitir sin perder el aforamiento. Y no era fácil porque tenía que dimitir pero seguir siendo diputado. Es decir, que PP y Vox pactaran un sucesor a la presidencia sin necesidad de convocar elecciones. Pactar algo rápido sin conflicto entre los dos partidos para evitar la amenaza de la repetición o del adelanto electoral. Porque entonces había que renovar listas electorales y él obviamente no podía repetir y perdería el aforamiento. Y Sergi, todo eso le ha salido bien. Hombre, esa operación le ha salido perfecta. O sea, estamos hablando de que gracias a haber estado aforado, la jueza no ha podido evidentemente imputarlo y un tribunal superior formado por 5 magistrados de mayoría conservadora también ha decidido que no se le puede investigar. Yo estoy convencido de que si él no hubiera estado aforado ya estaría evidentemente imputado y ya hubiera tenido que ir a declarar o se le hubiera podido preguntar por algunas situaciones de las que no se le puede preguntar porque está aforado. Y esto es lo llamativo de esta operación. El TSJ no ha dejado la posibilidad ni de preguntarle por los WhatsApps con su jefe de gabinete, ni de preguntarle por qué no le cogía el teléfono a la consellera en los momentos clave de la emergencia, ni de preguntarle por qué todo su gobierno mantuvo la agenda ese día, ni de preguntarle por qué a las 12 menos 20 hace una declaración en la que prácticamente dice que a las 6 de la tarde se habrá acabado la emergencia, porque es que el TSJ, con su auto del otro día, en la que prácticamente cierra todas las vías de investigación sobre Mazón, tampoco ha tenido a bien preguntarle por algunas de las dudas que el propio auto del TSJ deja abiertas. Porque claro, no sabemos los WhatsApps que recibió Mazón de nadie. Y también hay que recordar que José Manuel Cuenca ha borrado todos los WhatsApps de 3 de sus móviles. Yo creo que es muy llamativo que este aforamiento le ha permitido a Mazón prácticamente no tener que responder de nada. Sergi, dices que este tribunal que ha librado finalmente a Mazón de dar explicaciones está formado por jueces de mayoría conservadora. ¿Hay algo ahí de lo que hablar? ¿Qué podemos decir de este tribunal de jueces? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, es un tribunal de mayoría conservadora. Es verdad que en un primer momento era un tribunal con 3 magistrados, todos de perfil conservador, y que se amplió a otros 2, conociendo la gravedad de la situación, y me imagino que evidentemente para sostener mejor las críticas posteriores, y se introdujo o se incluyó a 2 magistrados más progresistas. Uno abiertamente progresista y otra del cuarto turno, profesor de la universidad, que tiene una causa importante contra un exconsejero del PP. De todas formas, ha sido por unanimidad. En el auto ponen muy bien la labor de la jueza, tienen mucha empatía con las víctimas, pero en realidad con este auto tampoco quieren llegar al fondo del asunto. Y reitero, no hubiera pasado nada porque se hubiera tomado declaración al presidente de la Generalitat y luego haber hecho un auto sostenido, argumentado y sustentado, pero con el interrogatorio al presidente de la Generalitat, que hay que recordar que ese día era el máximo responsable de la administración. En todo caso, no sé si esta decisión sienta un precedente para futuros casos similares, ¿no? Para la responsabilidad que puedan tener en otros casos otros presidentes autonómicos. Claro, es muy llamativo la argumentación. Además, utilizan bastantes folios para argumentar las competencias de un presidente de la Generalitat. Según el TSJ, o según este auto del TSJ, un presidente de la Generalitat valenciana, y yo creo que de otras comunidades autónomas, prácticamente son irresponsables, prácticamente son inimputables de ninguna actuación judicial. Yo recuerdo cuando Francisco Camps, en el caso Gürtel, pese a que el propio Francisco Camps fue cazado
con unos audios bastante sonrojantes con Álvaro Pérez el Bigote, al final acabaron siendo condenados la consejera de Turismo, varios directores generales, incluso el director general de la Televisión Pública Valenciana, pero se archivaron todas las causas sobre Francisco Camps porque no tenía poder de contratación, porque sus únicas competencias son la coordinación del gobierno, la convocatoria de elecciones y el nombramiento de los consellers, entre otros cargos representativos ante el Estado, ¿no? Esto nos deja en una situación en que prácticamente un presidente de la Generalitat Valenciana o un presidente autonómico carece de responsabilidad porque no tiene capacidad de gestión. Eso la jueza intentó tumbarlo, incluso argumentar que ese poder de coordinación o esa aquiescencia sobre los consellers era una responsabilidad directa en momentos de crisis como la Dana, pero el Tribunal Superior de Justicia lo desmonta y dice que con las competencias que tiene, que la ley autonómica es muy clara y que la responsabilidad es de la consellera, en este caso, y del secretario autonómico, y que el presidente prácticamente es un ángel que pasa por ahí y que no puede hacer ni bien ni mal sobre la gestión diaria de su gobierno. Sergi, ¿esto es reversible o es el final del camino judicial para Carlos Mazón? Pues parece ser que cierra muchas puertas. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia, que también había propuesto no imputar de momento a Mazón, sí que dejaba la puerta abierta a que la jueza siguiera investigando y a que recibiera los WhatsApps entre Mazón y su jefe de gabinete o a que se consiguieran nuevas pruebas. Pero el Tribunal Superior de Justicia cierra también esta línea de los mensajes entre Mazón y su presidente y va a ser muy difícil que la jueza, habiendo tomado declaración a todo el equipo de Mazón, a su jefe de gabinete en varias ocasiones, a sus asesores, a su directora general de comunicación, va a ser muy difícil que se pueda encontrar algo que pueda volver a poner en la picota a Carlos Mazón. Incluso aunque Salomé Pradas señalara directamente a Mazón, sería muy difícil. Evidentemente, con la justicia nunca podemos decir que es definitivo, ¿no? Porque hay muchos instrumentos para seguir, pero lo veo muy difícil. Es un auto bastante concluyente y que le cierra bastantes puertas a la jueza instructora, pese a que la jueza instructora siempre ha tenido el aval de la Audiencia Provincial de Valencia. De hecho, la Audiencia Provincial es la que le dijo que fuera a por Carlos Mazón, ¿no? Pero el Tribunal Superior de Justicia, que es un ente superior a la Audiencia Provincial, pues ya cierra muchas de las puertas y lo veo muy, muy, muy difícil. No imposible, pero muy, muy, muy difícil. La última, Sergi. Terminemos subrayando la paradoja, ¿no? Qué paradójico es que Mazón se vaya a librar precisamente por no haber hecho su trabajo. O sea, qué paradoja es que precisamente por no haber hecho las cosas bien, todo esto termine bien para él y vaya a terminar probablemente muy mal para las personas que sí estaban trabajando, aunque se equivocaran en sus decisiones. Pues sienta un muy mal precedente. Sienta el precedente que al vago, ¿no? Al que no hace su trabajo, al que no toma el mando, al que no ejerce ese liderazgo que se le supone a un presidente o presidenta de la Generalitat o de cualquier gobierno, pues se acabe salvando por eso, ¿no? Por no hacer lo que toca, por desaparecer el día de la Dana, el día que murieron 230 valencianos y valencianas. Evidentemente, políticamente es insostenible y para las asociaciones de víctimas debe ser reparador que haya dimitido Carlos Mazón, pero evidentemente por la vía penal es un premio, ¿no? Al que no se compromete, al que no asume sus competencias y al que no asume su responsabilidad de protección civil de sus ciudadanos. Yo lo he hablado con las asociaciones de víctimas, esto pues queda un regusto amargo, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin saber muchas de las cosas que pasaron el día de la Dana y son las que sabe Carlos Mazón. Yo creo que es un mal síntoma que da el Tribunal Superior de Justicia sobre la manera que tienen de afrontar la que va a ser la causa penal más importante en la historia de la Comunidad Valenciana en los últimos 15 años y se la han despachado en un auto de 70 páginas y eximiendo a la persona que podría haber aclarado muchas cosas y a la que nunca se le va a poder preguntar para que aclare esas dudas que tiene la ciudadanía, que tienen las víctimas sobre lo que pasó el 29 de octubre de 2024. Sergi Pitarch, director del diario.es en la Comunitat Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanu.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.